Hola, hoy aprenderemos qué fue lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Ven, te invito a jugar. Hola chicos, soy la mamá de Rapunzel y él es Maximus. Hoy les hablaremos sobre la Segunda Guerra Mundial, así que pongan mucha atención. Hola niños, la Segunda Guerra Mundial comenzó el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania invadió a Polonia y los Países Bajos, que son Holanda, Bélgica, Luxemburgo, etc. Como respuesta ante esto, Gran Bretaña y Francia le declararon la guerra a Alemania. Previamente tenían un pacto que Alemania no respetó, donde Alemania aseguraba la neutralidad de la Unión Soviética, gobernada por el dictador en ese entonces, Joseph Stalin. Curiosamente, antes de esta invasión, Stalin era amigo de Adolfo Hitler, es decir, que Alemania violó este pacto de no agresión. Entonces nos queda claro que a Alemania le gustaba invadir países que se declaraban neutrales. Esto también pasó en la Primera Guerra Mundial. Obviamente esto con el fin de adquirir más territorios. Siempre las guerras se dieron por adquirir más terrenos, más recursos naturales, como el petróleo, por ejemplo. Pero en realidad, ¿los territorios y el petróleo valen más que las vidas humanas? Pues claro que no. Esas ideas vienen de los presidentes que dirigen las naciones. Los ciudadanos son culpables por obedecer, siendo piezas en el ajedrez que juegan estos sinvergüenzas, que son los que desatan las guerras. Hola chicos, la Segunda Guerra Mundial estalló en 1939, en donde participaron por un lado las potencias llamadas el Eje, integrado por Alemania, Italia y Japón, y los aliados en el otro bando. Pertenecía a este otro bando los aliados Inglaterra, Francia, China, Gran Bretaña y la Unión Soviética. Años más tarde se les unió Estados Unidos americanos en 1941, al igual que México y los países latinoamericanos y sudamericanos también. Yo he pensado, ¿cuáles fueron las causas de la Segunda Guerra Mundial? Pues ¿qué creen? Investigué y supe que algunas causas fueron los términos del Tratado de Versalles, en el que Alemania quedó súper descontento, porque se le imponían muchas restricciones. No podía tener cierto número de soldados, sino que tenía que tener muy pocos. Entonces había restricciones que no les parecían a los alemanes y esta fue una de las razones por las que se dio. Además de que se les culpó por todo lo ocurrido en la Primera Guerra Mundial. Otras causas fueron el surgimiento del fascismo, las tensiones chino-japonesas. Y a todo esto, ¿qué es el fascismo? Esto que acabamos de mencionar. Pues este fue un movimiento político y social de carácter totalitario y nacionalista, fundado en Italia por Benito Mussolini, después de la Primera Guerra Mundial. Era un movimiento político de carácter autoritario, antiliberal, antimarxista y antidemocrático. Es decir, el fascismo considera la violencia política, la guerra y el imperialismo como medios que pueden lograr el progreso. Era como decir, la guerra es buena si se logran cosas que nos convengan. El fin justifica los medios. Así pensaban los fascistas. Hola chicos, ya me fui a la peluquería y me hice un nuevo corte. La Segunda Guerra Mundial empezó, como ya lo mencionó Eugene, en 1939 y terminó en 1945. Fue el conflicto más grande y destructivo de toda la historia. La mayoría de los especialistas reconocen entre 40 y 50 millones de muertos y otros 50 millones de desplazados. Es decir, alrededor del 3% de la población mundial murió en esta guerra. En este conflicto, los principales contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica para la guerra.
Algo muy triste y despiadado es que más de 1 millón de niños judíos fueron asesinados en el Holocausto. Se estima que alrededor de 1,5 millones de niños y decenas de gitanos, polacos, soviéticos e incluso alemanes con discapacidades físicas o psíquicas fueron asesinados en esta guerra. Las técnicas que aplicaron los nazis fueron horribles. Por ejemplo, aplicaron el hambre, exposición a gases venenosos o ejecuciones sumarias. Alrededor de 3.700 bombas fueron detonadas en Nueva Caledonia, en lo que hoy es Oceanía, y en Auckland, lo que hoy es Nueva Zelanda. Esto durante las pruebas, o sea que fue una guerra organizada previamente. De hecho, Hitler escribió un libro estando preso, antes de hacer la guerra. Este libro fue llamado Mi lucha, en donde describe a detalle los planes que tenía para Alemania, con ideas como Alemania superior, la mejor, conquistaremos el mundo por ser una raza superior. Hoy en día sabemos que estas son tonterías, pues todos somos iguales, todos somos muy valiosos. Incluso, chicos, el Imperio japonés en 1940 bombardeó la ciudad china de Ningbo. Bombas de cerámica llenas de pulgas infectadas con la peste bubónica. Esto provocó numerosas enfermedades y la muerte de muchas personas. ¿Sabían ustedes que Adolfo Hitler fue un político, militar, dictador alemán y, lo más importante, responsable de la Segunda Guerra Mundial? Este hombre participó en la Primera Guerra también. En esa ocasión fue un soldado y luego en la segunda encabezó la ofensiva de esta terrible parte de la historia, la Segunda Guerra Mundial. Es interesante pensar, ¿y México qué posición tenía en la Segunda Guerra Mundial? Pues México estaba neutral en un inicio, pero en 1942, en el Golfo de México, alemanes hundieron buques petroleros, los cuales abastecían de petróleo a Estados Unidos. Es ahí donde México se alía con su vecino y se declara en contra de las potencias del eje, potencias donde Alemania tenía un papel protagónico. Recordemos que la Alianza del Eje se conformaba principalmente por Alemania, Italia y Japón. Igualmente, chicos, México se vio beneficiado con la Segunda Guerra Mundial, porque mientras los países estaban en guerra, México vendía petróleo a varios países, al igual que productos que producía, pues las demás naciones estaban muy ocupadas en producir armas de guerra, al igual que armas químicas. Finalmente, chicos, la guerra acabó con una victoria total de los aliados sobre el eje en 1945. Con esto se logró liberar a los prisioneros de los campos de exterminio. La guerra en Europa terminó con la captura de Berlín y así Alemania se rindió el 8 de mayo de 1945. Enseguida, Estados Unidos lanza una bomba atómica a Nagasaki, Japón. Así se rinden ellos también, el 14 de agosto de 1945. Con esto finaliza la Segunda Guerra Mundial. Terminaré, chicos, con la frase de Erich Hartmann, un piloto alemán que participó en la Segunda Guerra Mundial. Esta frase dice: la guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre sí por la decisión de viejos que se conocen y se odian, pero no se matan. Por eso, niños, ustedes nunca participen de este tipo de situaciones. Jamás sean títeres de nadie. Estudien, lean lo suficiente para que lleguen a ser mujeres y hombres que transformen el mundo por medio de la paz. En la descripción del video te dejo otros 2 videos más. Aprende a leer primera lección y segunda lección. Dale like y suscríbete para que así aprendas más cosas. Y aprendamos juntos aprendizaje por medio del juego.